Muy bien, continuamos como familia en este estudio de la carta a los Gálatas, en esta serie que hemos titulado Libertad, la gracia te hace libre. Muy bien, como familia nos reunimos frente a la Biblia porque la Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida. La Biblia es la que dirige nuestros pasos, la Biblia es la que nos muestra el camino que debemos seguir. La Biblia es esa lámpara que ilumina nuestro camino. La Biblia es la que nos reconforta. La Biblia es la verdad absoluta, la que nos dice dónde encontrar amor, gozo, paz, satisfacción verdadera y esperanza. Hay algo bien interesante, un aspecto que debemos tener en cuenta y es muy interesante y muy importante, y es que cuando nosotros vamos a construir una relación de familia, cuando vamos a hacer una familia saludable, hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros construye su propia felicidad. O sea, cuando uno llega a la interacción con la familia, uno es el responsable de su propia felicidad, de su propia satisfacción. Uno no puede llegar a la relación con la familia y atribuirles a ellos la responsabilidad o el mérito de que son mis familiares los que me hacen a mí feliz. Tienes que estar muy atento a esto que voy a decir, Dani, para que después repitas a ver si me hice entender, campeón. Entonces lo repito, recuerda, cuando uno va a tener una familia saludable, cuando va a tener una buena interacción con sus familiares, uno debe tener en cuenta que uno ya llega feliz a la interacción con la familia, porque uno no le puede atribuir a la familia, dar a la familia, imponer a la familia la responsabilidad o la obligación de hacerlo feliz a uno. Uno como familia, como persona, uno ya tiene que llegar feliz a las interacciones, porque en la familia se pone a prueba nuestra paciencia, en la familia se pone a prueba nuestra amabilidad, nuestra bondad, nuestro dominio propio, el amor. Todo eso se pone a prueba en la familia. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros como individuos dónde encontrar paz, dónde encontrar satisfacción, cómo nacer de nuevo. La Biblia es la que nos dice cómo cada uno como individuo, cómo cada uno desarrolla su relación de manera personal con Dios a través de Jesucristo, con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, para que pueda construir una familia saludable. Muy bien, campeón, ¿qué acabo de explicarte? Que uno cuando llega a la interacción con la familia ya llega feliz, que uno no le debe atribuir a la familia la felicidad, sino que, o sea, que lo hagan a uno feliz, que, eh, sino que uno es responsable de su propia felicidad. ¿Y cómo? ¿Cómo obtengo yo felicidad? De la Biblia. A través de la Biblia. La correcta, ahí quiero aclarar un poco. Yo construyo mi propia felicidad cuando tengo la relación correcta con Dios, la relación correcta con Dios a través de Jesucristo, con el conocimiento que me dan las Sagradas Escrituras. Entonces, campeón, a ver si me hice entender. ¿Cómo es que yo como individuo construyo mi propia felicidad? A través de Jesucristo, con una buena relación con Dios, teniendo una buena relación con Dios, ¿cierto? Sí. ¿Y de dónde obtengo el conocimiento? De la Biblia. De la Biblia. La correcta relación con Dios a través de Jesucristo. Todo eso yo lo adquiero, ese conocimiento, esas bases sólidas, las adquiero a través de la lectura disciplinada de las Sagradas Escrituras. Muy bien, amigo. Bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien. Y estamos estudiando la carta a los Gálatas, Dani. Vamos al capítulo 1, porque estamos en una serie súper interesante que hemos titulado Libertad. La gracia te hace libre. Dani, por favor, vuelves a leer, acércate al micrófono, vuelves a leer Gálatas capítulo 1, versículo 4, campeón. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Espectacular. Nosotros somos rescatados de este mundo de maldad. Somos rescatados del poder del mundo, del poder de este sistema, como lo explicábamos en la clase anterior.
Somos rescatados de este sistema, de su poder, de su influencia, de sus valores, de su perversidad y del castigo que se merece. Tengámoslo muy en cuenta. Somos rescatados entonces de su influencia, somos rescatados del poder de este mundo, de los valores de este mundo, de la perversidad de este mundo y del castigo que merece este mundo. Nosotros somos rescatados porque Jesucristo pagó por nosotros. Y vuelve a leer el versículo 5. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Es correcto. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el que es digno de alabanza es Dios. Mi vida se debe caracterizar porque está en constante alabanza a Dios, que es mi creador, nuestro sustentador. Dios es el todo de nuestra vida y Dios es el que nos hizo libres, y entonces por eso nuestra vida debe rebosar de alabanza para Dios. Muy bien, campeón, volvamos a leer versículos 6 y 7, por favor. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Así es. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Es correcto. Aquí ya recordemos que los falsos maestros están afectando, están dañando a la iglesia, a los creyentes, a los seguidores de Jesucristo, porque están quitando un elemento de la relación con Dios que es muy importante, que es el elemento de la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia es el favor inmerecido, el amor inmerecido por el cual yo soy salvo. Pero ¿por qué yo debo ser salvo? Alguien diría, bueno, pero ¿salvo de qué? ¿Y salvo por qué? Tengamos en cuenta que la relación con Dios arranca con el concepto de que estamos condenados, de que no hemos alcanzado el estándar de Dios, y eso hace que estemos en un juicio ya inminente, que estemos enfrentándonos a un Dios absolutamente santo y absolutamente justo. Y si nos presentamos sin gracia, sin misericordia y sin la compasión de Él, pues vamos a ser condenados, porque es terrible enfrentarse a un Dios que es santo y que es justo, sobre todo nosotros que somos tan pecadores. Ahí es donde aparece la gracia, y la gracia es que si yo confío en la obra de Jesucristo, entonces yo soy salvo de ese castigo. Ya no soy castigado porque Cristo fue el que pagó por mí. Y entonces quitar la gracia, dijimos, y ya lo hemos repetido en varias oportunidades, quitarle la gracia a la relación con Dios entonces es empezar a tratar de obedecer la ley de Moisés, los 10 mandamientos, más toda la ley de Moisés, más todas las tradiciones que los judaizantes le habían agregado a la ley, y coger todos esos mandamientos, que eran alrededor de 700 mandamientos, y tratarlos de obedecer al pie de la letra para ganarse el favor de Dios, y eso automáticamente nos esclavizaría o esclavizaría a los cristianos, porque entonces trataríamos de ganarnos el cielo por medio de la obediencia a los mandamientos, pero lo único que encontraríamos frente a esa posibilidad es frustración, porque uno no puede obedecer la ley de manera perfecta en sus propias fuerzas, es imposible. Y entonces los falsos maestros estaban quitándole ese elemento a la relación con Dios, le estaban quitando la gracia, y estaban diciendo, no, pues Jesucristo sí murió por nosotros, sí, claro, estamos condenados, sí, claro, tenemos vida eterna, sin embargo, tenemos que volver a obedecer la ley de Moisés para ganarnos el favor de Dios y ser salvados del castigo. Y cuando le quitan ese elemento, entonces se distorsiona, se tuerce el mensaje de la buena noticia de Jesucristo. Y a eso se estaba enfrentando la iglesia de Galacia. Recordemos que los falsos maestros son astutos, los falsos maestros introducen sus conceptos de manera encubierta. Por favor, lee el versículo 8 hasta el versículo 10. 8, 9 y 10. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita.
queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Gracias, campeón. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 8 entonces dice, bueno, queridos amigos gálatas, les voy a poner el mensaje de la siguiente manera, el evangelio, la buena noticia de la siguiente manera. Si yo mismo, algo que sería muy improbable, muy difícil, entonces el apóstol Pablo dijo, si yo mismo, o si un ángel del cielo, lo cual también sería muy improbable, muy difícil, casi imposible, les predica otro mensaje, otro Jesucristo, otra buena noticia del que nosotros ya les hemos predicado, que sea maldito. ¿Eso qué quiere decir? Que sea castigado en el infierno. Eso, ahí el apóstol Pablo está demostrando la gravedad que tiene distorsionar el mensaje de la Biblia. Ya el apóstol Pablo lo dijo en los primeros versículos. Él dijo, esta buena noticia yo no la recibí de nadie, ni fue por mandato de ningún humano, sino que la recibí directamente de Jesucristo. Y este es un mensaje absolutamente veraz, que ha sido comprobado por las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, tanto el poder del Espíritu Santo como el Antiguo Testamento habían confirmado este mensaje. Entonces, por eso él está diciendo, si viene otra persona, es más, si yo mismo o un ángel del cielo tuerce, distorsiona, modifica la buena noticia, esa persona debe ser castigada en el infierno, porque es algo demasiado grave. Eso significa ser maldito, ser arrojado al castigo de Dios. Lee, por favor, el versículo 11 y 12. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo de una vez está demostrando sus credenciales porque necesita refutar a los falsos maestros que lo que hacían era poner en tela de juicio su autoridad. Y entonces él está diciendo, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. O sea, el apóstol Pablo no dijo un día, ay, ¿yo a qué me dedico? A ver, voy a investigar un poco. Y entonces se puso a investigar en libros, en tratados, en corrientes filosóficas y dijo, no, definitivamente me voy a ir por el cristianismo. Entonces él dice, yo no recibí esta revelación por parte de ningún razonamiento humano ni por ninguna fuente humana, sino que fue Jesucristo mismo el que me lo dio. Porque recordemos que Jesucristo resucitado le dio este mensaje al apóstol Pablo. Amigos, y nosotros como familia, recordemos que nosotros tenemos puesta nuestra fe no en algo mitológico, sino nosotros tenemos nuestra fe colocada en la veracidad y en la absoluta certeza de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo resucitó y como Él resucitó sabemos que el mensaje es verdad. Porque los testigos, más de 500 testigos, lo leímos en la primera carta a los Corintios, dieron fe de que Jesucristo resucitó y dieron su vida por ese testimonio. Y entonces dice el versículo 12, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo está poniendo en firme sus credenciales como enviado de Jesucristo a predicar y está de una vez rebatiendo a los falsos maestros que lo atacan para poder atacar a su vez a la congregación, a la iglesia, a los cristianos. Listo, campeón. Versículos 13 y 14. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible para destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Él aquí va a demostrar que él tuvo un cambio y eso es lo que prueba que él recibió la revelación fue de Jesucristo. Porque resulta que a él lo estaban atacando los judaizantes. Y él dice, pero es que yo antes era judaizante. Y yo los aventajaba a ellos. Yo era absolutamente celoso de las tradiciones. Porque recordemos que las religiones falsas dan la impresión
dan la ilusión de que leen la Biblia. Amigo que me estás escuchando, por favor ten en cuenta eso. Cuando tú vas a una secta o cuando nosotros vamos a una secta, a una organización religiosa fraudulenta, las religiones falsas tienen una característica, que ellos hacen y generan la ilusión de que leen la Biblia. Por ejemplo, un día yo voy a una secta y en la secta el gurú, el líder llega y dice, o el predicador o el maestro de esa secta, dice, bueno, queridos amigos, abran su Biblia en tal cita, y entonces coloca una cita. Y entonces la gente va y busca en su Biblia muy juiciosita esa cita, la leen y el falso maestro empieza a enseñarla, pero la tuerce, la distorsiona. Y lo que empieza a enseñar es las tradiciones o son las tradiciones de esa organización. Entonces empieza a dar la interpretación de esa secta sobre ese pasaje y las tradiciones de esa secta que se deben aplicar o practicar para ser salvados. Y entonces ahí es donde tenemos a los falsos maestros, que ellos son demasiado astutos, que ellos obedecen es tradiciones humanas, interpretaciones sectarias de las Sagradas Escrituras y tradiciones desarrolladas por ellos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, pero si yo antes era judaizante y yo seguía las tradiciones de mis padres. O sea, él realmente no seguía 100% las Sagradas Escrituras, porque si él hubiera seguido las Sagradas Escrituras, no hubiera perseguido a la iglesia. Pero cuando Jesucristo se le apareció y le reveló la verdad, le reveló las Sagradas Escrituras. ¿Sí se dan cuenta, mis queridos amigos? Sí. Dice, miren el versículo 14. Dani, vuelve a leerlo, versículo 14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Por qué sentía celo el apóstol Pablo? Por las tradiciones de sus antepasados. Si ven, claro, él tenía un celo, pero era un celo equivocado, porque estaba enfocado en las tradiciones. Mucha gente se preguntará, ay Dani, pero eso a mí me parece tan harto ese tema de la religión, porque unos se contradicen con otros, unos afirman tener la verdad y acusan a los otros, y se genera tanta información que al mismo tiempo es desinformación y es muy confuso todo. Claro, porque las sectas, las organizaciones religiosas falsas, dirigidas por falsos maestros, se apoyan en sus propias tradiciones para confundir y para distorsionar las Sagradas Escrituras. Eso tengámoslo muy en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Los falsos maestros dan la impresión de que leen la Biblia, pero es un engaño. Ellos hacen que leen la Biblia, generan la ilusión de que leen un versículo aquí, otro versículo allá, pero ellos no leen libros completos de la Biblia y aparte de eso los distorsionan, los tuercen. El apóstol Pablo entonces está diciendo, a ver, yo no recibí este mensaje de fuentes humanas, o sea que a mí no me acusen de que este razonamiento es mío. Y aparte de eso, yo antes era judaizante. ¿Por qué me persiguen los judaizantes si yo antes era más celoso que ellos en las tradiciones? Dani, versículo 15. Pero aún Otra vez. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, a ver, yo no fui el que busqué este oficio de ser apóstol. Antes de que yo naciera, Dios me eligió. Y aquí encontramos otra enseñanza de la Biblia, es la soberanía. Ahí no fue que el apóstol Pablo se esforzó por llegar a ser apóstol. No fue que él pasó los exámenes. Él no dijo, ay, ¿saben qué? Me voy a inscribir para ser apóstol a ver si paso la prueba. Y si paso la prueba me quedo de apóstol. Que me hagan el examen. No, porque fue escogido por la absoluta soberanía de Dios. Dios lo eligió. Dios lo apartó para sí. Dios lo nombró y Dios lo envió. Jesucristo se le reveló. Jesucristo le dio el mensaje. Y entonces él fue comisionado por Dios. O sea que aquí le está argumentando a los falsos maestros. Número 1, que no hay orgullo humano. Número 2, que es Dios soberano y que Él elige. Y número 3, que no tienen por qué atacarlo porque Él está enseñando es la verdad.
Ah, pero justamente por eso es que lo atacan, porque él enseña el mensaje puro, porque los falsos maestros lo que quieren es aprovecharse de los feligreses. Ojo amigo que me estás escuchando. Los falsos maestros lo que quieren es aprovecharse económica, psicológica y físicamente de sus feligreses. Sigue, Dani. La buena noticia acerca de Jesús. ¿Cuándo? Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Lee todo el capítulo 1 hasta el 23, campeón. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era que la gente decía, el que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Entonces aquí, finalizando el capítulo 1, el apóstol está explicando cómo fue que se convirtió, qué fue lo que pasó. Él dijo, yo acepté al Señor, el Señor me dio su revelación. Después de 3 años subí a Jerusalén, y de cuando subí a Jerusalén a hablar con los líderes de la iglesia, hablé con Pedro, hablé con Santiago, y ellos me aprobaron. Entonces aquí no es, ay, a mí se me apareció Jesucristo y yo voy a predicar porque sí y ya. No, también le dieron la mano y lo aprobaron los otros testigos de la resurrección. Eso prueba y eso le da una validez absoluta al testimonio del apóstol Pablo. O sea que el mensaje del evangelio que está predicando el apóstol Pablo es veraz. Porque no solo fue recibido, él recibió el mensaje de Jesucristo, no solo concuerda con el Antiguo Testamento, sino que ahora los otros testigos de la resurrección le dan la mano y le dicen, ok, tú eres de los nuestros. Capítulo 2, campeón. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Excelente. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo me convertí, después de 3 años fui a Jerusalén y fui aprobado por Pedro y Santiago. 14 años después de esa visita volví a Jerusalén y los que eran reconocidos como los líderes de la iglesia, Pedro, Juan y Santiago, nos dieron la mano a mí y a mis compañeros en señal de aprobación y entonces eso le daba validez, lo certificaban como un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros hoy día que, por ejemplo, llegan y dicen, ay, a mí se me apareció Jesucristo, yo lo vi. Ok, ¿y a ti quién te aprueba eso? ¿Quién te lo certifica? Ya nadie te lo puede certificar porque los testigos de la resurrección ya no están vivos. O sea que hoy día no se puede aceptar ese testimonio. Hoy día no se puede aceptar a una revelación nueva. Y por eso el apóstol Pablo ya lo advirtió aquí en Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 8. Si un ángel de Dios les predica un mensaje distinto, que sea maldito. Porque de esas sectas están repletas las ciudades y el mundo. Sectas de gente que dice, yo tuve una revelación, a mí se me apareció un ángel, a mí se me apareció Dios, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, yo tuve una experiencia y el mensaje que me dieron es un mensaje nuevo, un mensaje revelador. Y entonces por eso el apóstol Pablo hace la claridad aquí en la carta a los Gálatas.
si un ángel del cielo les predica una noticia distinta a la que nosotros les hemos predicado acerca de Jesucristo, que sea castigado por Dios, que sea maldito. Eso lo que hace es salvaguardar el mensaje del Evangelio. Querido amigo que me estás escuchando, por favor, no te dejes engañar de las visiones de esos charlatanes que dicen que han visto, que han sentido, que han tenido las visiones y las experiencias. Sin embargo, lo que hacen es torcer las Sagradas Escrituras y lo que hacen es introducir sus propias tradiciones, sus interpretaciones privadas de las Sagradas Escrituras y distorsionan el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesucristo. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces el apóstol Pablo está dando todo ese detalle para que los Gálatas entiendan que él está certificado, digámoslo de alguna manera, como apóstol de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo se le aparece y porque los otros testigos de la resurrección lo aprueban. Dicen, sí, tú eres de los nuestros. Versículo 4, campeón. Capítulo 2, versículo 4. Incluso esta cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Maravilloso, gracias, campeón. Y entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, bueno, cuando yo subí con mis amigos que eran griegos, ni siquiera ellos fueron obligados a circuncidarse. O sea, ni siquiera los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, ellos no dijeron, ay Pablo, ven, pero ya que tú vienes con esos amigos tuyos que son griegos, ellos tienen que obedecer las leyes judías. El apóstol Pablo está escribiendo eso para demostrarle a los Gálatas que ni siquiera los líderes de la iglesia les exigieron a ellos, a los griegos, que se circuncidaran y que empezaran a obedecer la ley judía. Sin embargo, dice que esa cuestión surgió por unos falsos maestros, unos falsos hermanos que se habían infiltrado para espiarlos y para esclavizarlos, para quitarles la libertad. Y entonces el apóstol Pablo está demostrando que hay hermanos infiltrados que lo que hacen es torcer y distorsionar el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, no nos doblegamos ante ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que la falsa enseñanza lo que hace es encarcelar, atar, subyugar a las personas a algo que no es el Evangelio, algo que no es la buena noticia. Muy bien, gran conclusión que nos queda entonces de esta clase. Ya seguimos avanzando, ya quedamos en el capítulo 2, versículo 5, maravilloso. Vamos avanzando en la carta a los Gálatas. Gran conclusión, libertad. La gracia te hace libre. Bajo ninguna circunstancia nos dejemos... Es una mariposa, tranquila. Bajo ninguna circunstancia nos dejemos esclavizar por las falsas enseñanzas. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!